Antes de retirar el carburador de la motocicleta, lo primero que vamos a hacer es drenarlo. Para esto vamos a aflojar este tornillito. Listo. Esto también nos ayuda a identificar y a hacer diagnósticos tempranos a la cantidad de gasolina que tenemos en el carburador. Entonces retiramos el carburador aflojando las abrazaderitas. Vamos a desconectar el choque automático. Listo. Retiramos la guaya de acelerador. La manguerita de la valvulita de aire. Listo. Y empujamos el carburador hacia atrás. Retiramos la manguerita del suministro de combustible. La gasolina no se va a regar porque esta motocicleta tiene una bomba de vacío de diafragma que deja entrarle el paso de gasolina que funciona con vacío. Ya se la voy a explicar. Antes de hacer cualquier manipulación se recomienda lavar el carburador en la parte externa. Eso es para facilitar la extracción de los tornillitos y ahorita sí ya lo desensamblamos y lo lavamos bien. Un poquito de aire a presión. Listo, ahora sí lo vamos a desensamblar. Antes de hacer el desensamble, lo que vamos a hacer es retirar la manguerita del desfogue. Esto es muy importante. Resulta que en el desensamble de los carburadores, por lo general, los tornillitos están bastante ajustados. Entonces lo que debemos hacer es buscar que el carburador esté fijo. En este caso, necesitamos doblar estos 4 tornillitos. Pero como podemos ver, esta no es una parte lisa, porque vemos de que se mueve bastante. Entonces siempre hay que buscar el lugar donde él se va a sostener. Por ejemplo, aquí es un punto de apoyo interesante, pero en esta parte tenemos un punto de apoyo muy superior porque hay más área de contacto y podemos hacer un poco más de fuerza. Esto se recomienda en el momento que hacemos la extracción de los tornillitos. Por ejemplo, acá ya aflojamos el de la parte inferior, haciendo la fuerza, como les digo, pero este sí está un poquito duro. Les voy a mostrar cómo se afloja. Ahí como pudimos ver, al acortar la distancia, lo mismo aplica para la parte superior. Entonces vean, en este caso, vemos que acá no podemos sostener el carburador. Entonces siempre se recomienda que esté fijo para poder hacer fuerza. Si no está tan ajustado, ahí podemos aflojarlo con este destornillador que tenga bien la punta y la fuerza, duro hacia adentro y aflojando. Ahí vemos que los aflojamos todos. Aquí vamos a aflojar el del choque. Listo. Y la de la diafragma de la valvulita de aire. Una vez terminado de aflojar los tornillitos, ahora sí los vamos a retirar. Listo. Se retira la platina de seguridad. Hay que tener especial cuidado con este empaquecito. Retiramos la valvulita de aire. Aquí vamos a contar las vueltas que tiene el tornillito del aire. Media, 1 y media, 2. 2 vueltas y una octava aproximadamente. Hay que tener especial cuidado con el horrincito y la arandelita. Listo. Bueno, les cuento que para el tiempo que lleva este carburador quieto, pensé que iba a estar en un estado de pronto peor, pero no, en este caso es una limpieza y listo. Sí huele un poquito ya la gasolina de descomposición y es algo normal por el tiempo que estuvo quieto este carburador. Ahora vamos a aflojar los boquereles. Siempre este procedimiento se debe hacer con destornilladores que estén en buen estado. Muy importante. Y así evitar dañar las paredes del carburador y las cabezas de los tornillitos o los boquereles. Listo. Aquí un pequeño cuidado, hay que empujar
esto con cuidadito. Aquí, como podemos ver, hay una pequeña estría en el pasador del flotador, en esta parte y en esta parte no. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte él no se debe girar. Él hay que darle un pequeño golpecito en esta parte y el orden de la extracción es de aquí hacia allá, porque de aquí hacia allá no va a pasar. Para eso está diseñada esta pequeña estría. También vamos a aflojar la parte donde está nuestro choque. Entonces ya saben, retirar el pasadorcito en este sentido, hacia donde no estén las estrías. ¡Listo! Aquí tenemos nuestro punzoncito, ya lo vamos a diagnosticar. Bueno, una vez desensamblado todo el carburador, antes de lavarlo lo único que vamos a hacer es retirar las piecitas de O-rins o de caucho. Esas no las vamos a lavar. El O-rincito que va en nuestro tornillito de aire y este empaquecito de la taza del carburador o de la cuba del carburador. Listo. Este tornillito de aire hay que verificarlo muy bien porque la punta tiende a partirse, entonces hay que verificar de que no esté partida ni doblada. Aquí, como podemos ver, el punzoncito tiene una leve escala, puede ser y obedecer sencillamente al tiempo que estuvo quieta el carburador, que es lo más probable. Sin embargo, vamos a limpiarlo y vamos a verificar cuando terminemos que el nivel no se ha alterado por este punzoncito, porque sí se puede pegar. Ahí vemos que hay como una diferencia de colores y esto se debe pues a que la gasolina estuvo ahí. Es normal de que él se vaya desgastando de una forma pareja, pero así, cónica. Ya si tiene escalas, muy posiblemente vamos a tener problemas con el selle de la gasolina, porque este es el que sella la gasolina. Tanto la aguja del carburador hay que verificarla muy bien. El mismo diagnóstico aplica igual que el punzón y el difusor, que es con el que él trabaja, que no esté dañado en esta parte, ya que el selle que se hace así. O sea, el difusor está trabajando todo el tiempo con la agujita del diafragma. Igual hay que verificar esta puntica de este diafragma. Y el diagnóstico del diafragma es verificar de que no esté roto en ningún lado. Exactamente lo mismo aplica para el diafragma principal. De hecho, este es el más importante. Es importante jalar un poquito levemente para que confirmar. Suele partirse en esta parte donde hace contacto con el cuerpo del diafragma. Y también estas partes, porque a veces cuando está en el selle de la tapa se dañan. El diagnóstico de los boquereles es simplemente que no estén obstruidos los conductos, estos pequeñitos, al igual que nuestro boquerel de mínimas, y lo mismo aplica para nuestro boquerel de altas. También es muy importante verificar la base del punzón, porque a veces, así esté bueno el punzón, si la base está en mal estado, no va a haber un buen sello. Es muy importante estos dos elementos. Ya para la limpieza interna del carburador vamos a usar un limpiador de carburador. Las piecitas están abajo para que también se terminen de limpiar. Con una brochita empezamos a limpiar todas las partes internas. Estos tres conductos que podemos ver acá, es muy importante que estén completamente destapados, hay que limpiarlos muy bien porque son los encargados de mantener el ralentí de la motocicleta. Hacen parte del circuito de ralentí. Y aplicamos aire a presión. Listo, entonces aquí ya nuestro carburador está limpio. Vamos a limpiar los demás componentes del sistema. En este boquerel, que es el de mínimas, sí vamos a ser muy generosos con la limpieza,
porque hay que garantizar de que esté completamente destapado, o sea, limpio internamente. Este boquerel, cuando hagamos la limpieza, tenemos que garantizar de que cuando veamos a través de él se vea esa lucecita. Como podemos ver, aquí se ve la luz, o sea que no está obstruido. El boquerel de alta también debemos garantizar de que esté totalmente libre de obstrucciones y libre de suciedad. Es importante retirar la aguja del diafragma. Para eso vamos a girar aquí esta parte interna y él ya sale así. Aquí sale nuestro mecanismo completo. Entonces aquí ya lo podemos limpiar. Hay que tener mucho cuidado con el cauchito y limpiarlo y secarlo inmediatamente, porque el cauchito sí es muy susceptible a los disolventes. Esto sí es importante secarlo muy rápido para evitar de que... Igual esto no es un caucho ordinario, ¿no? No es lo mismo que un horrincito, pero igual no deja de ser un cauchito y hay que cuidarlo bastante bien. ¡Listo! Antes de hacer el ensamble de las piezas de nuestro carburador, resulta que este carburador se quedó quieto con gasolina aproximadamente de 2 a 3 meses y como podemos ver aquí hay una coloración pues de la gasolina descompuesta. No solo para la cuba o taza de carburador, sino también para los boquereles, porque vea, esto es completamente dorado y vean en el estado en que está. Eventualmente esta coloración, como la ven por fuera, también debe estar por dentro, a pesar de que aquí ya tenemos que no está obstruido nuestro boquerel de mínimas. Internamente las paredes también están así con este sedimento de gasolina. Entonces lo que voy a hacer en este caso particular es meter el carburador en ultrasonido para que todas estas piezas me queden limpias. Esto lo que va a hacer es aflojar todos esos sedimentos internos que no podemos hacer con la limpieza, ni con limpia carburador, ni con aire a presión. Entonces hay que esperar 10 minuticos y vamos a verificar. Listo. Ahora vamos a aplicar aire a presión. Ya con el carburador limpio lo que vamos a hacer es ensamblar las piezas, pero antes de eso vamos a hacer un diagnóstico al circuito de choque. El diagnóstico es muy sencillo, simplemente es validar la resistencia. En este caso vamos a ponerla en 200 ohmios y en las terminales, esto no tiene polaridad, puede ser cualquiera. Y como podemos ver, 15 ohmios punto 1. Y nuestro manual indica que máximo 16 ohmios. En este caso está en buen estado. El funcionamiento es muy sencillo. Por este conducto va a entrar aire. Este pasaje llega a este lugar y este lugar está conectado a través de la tapita del choque. Va a entrar el aire acá y acá internamente podemos ver de que está conectado. O sea que estos dos huequitos o pasajes están conectados con este. ¿Esto para qué sirve? Para el aire que está entrando acá va a salir por este conducto que, si podemos darnos cuenta, sigue acá, que es este mismo, y este conducto va directamente a la recámara de combustión, y este conducto que está en la parte inferior va internamente aquí al depósito de combustible o a la cuba. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire que va a entrar acá va a ser empujado a la recámara de combustión y va a enriquecer la mezcla, porque va a obligar, ese aire que va a entrar en la mezcla va a obligar que salga hacia la recámara de combustión. Este que es el conducto que va directamente a nuestra transmisión es este superior. Como pudimos ver, ahí salió por ese conducto. Y este inferior que va directamente a nuestra cuba. Ahí, como pudimos ver, salió por acá y salió por acá. Y este que es el directo de la caja filtro. Este funcionamiento se presenta más en el circuito de bajas. Él todo el tiempo está chocado porque vean,
Aquí está en frío y como podemos ver, el cobre interno de nuestro solenoide no sella los dos conductos. Esto quiere decir de que todo el tiempo este choque está accionado, o sea, está dejando pasar aire directamente a la recámara internamente, y esto va a generar de que la mezcla se vuelva rica precisamente para facilitar el arranque frío. Aparte de la resistencia que medimos y que estaba en parámetros, se debe verificar de que el solenoide salga completo para que selle estos dos conjuntos. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. Aquí por el conector lo que vamos a hacer es meter 12 voltios de corriente directa y vamos a ver cómo sale el solenoide, que va a sellar completamente la tapita. Efectivamente nuestro conector tiene 12 voltios. Vemos que con el voltaje ya va cerrándose un poquito la válvula. Vamos a esperar que selle completamente. Listo. Vamos a esperar que se enfríe y vamos a ver cómo se recoge. Ahí ya, como podemos ver, ya está recogido y ya está a temperatura ambiente. Atención, esto es muy importante. No solo es verificar que el choque esté en buen estado, sino que la tapita no esté fisurada. A veces se fisura. Y muy importante, el que garantiza esto es este empaquecito, porque es el que separa las líneas de aire. Esto es muy importante, este empaquecito. Listo. Nuestra valvulita de aire también tiene un funcionamiento muy similar al choque. Lo que hace es que este diafragmita está instalado de esta forma y tiene este resorte que lo está empujando todo el tiempo. Resulta que aquí tenemos un conducto de vacío y esta manguerita va al múltiple de admisión. Y es que hablando de múltiples de admisión, resulta que esto también hace parte del diagnóstico y del mantenimiento, no específicamente al carburador, pero sí de sincronización. Y ya les voy a explicar por qué. Aquí retiramos el múltiple de admisión. Retiramos esta manguerita y aquí tapamos esto para que no se nos caiga nada a nuestro múltiple de admisión o nuestras valvulitas. A este múltiple de admisión es muy importante cambiarle este o-rincito. Se parte bastante y como podemos ver está bastante desgastado. Véanlo como es nuevo, redondito. Entonces aquí lo que hay que hacer, después de que le hagamos aseo al múltiple de admisión, cambiar el o-rincito, muy importante, y verificar que los conductos no estén obstruidos, ninguno de los dos conductos. Y esta parte que es la que hace contacto con el carburador, la que lo ajusta, es que no esté partido. Es normal que se parta por el tiempo, entonces hay que tener mucha precaución con este selle, al igual que el conector del carburador de la caja filtro. Entonces, retomando, cuando hay una succión, un vacío bastante importante en nuestro múltiple de admisión, y eso pasa siempre cuando hacemos una desaceleración brusca, o sea que cuando se cierra la mariposa, este vacío va a aumentar considerablemente y a través de la manguerita va a succionar este diafragma, va a vencer la fuerza del resorte. ¿Y esto con qué fin? Resulta ya que aquí, como podemos ver, hay un pequeño conducto. Ese conducto tiene dos caminos. Uno es este en la parte superior y el otro está directamente conectado acá. Aquí les voy a mostrar por dónde bota gasolina. Como podemos ver, está conectado con esta parte inferior y a la vez está conectado con esta parte superior. ¿Qué es lo que hace acá? Esta parte tiene aire normal de aquí de la caja filtro. Y resulta que cuando este diafragma se abre, lo que hace es succionar ligeramente y va a incrementar el paso de aire de acá a través de este conducto y va a llegar a la cuba. Algo muy similar a lo que hace el choque. ¿Esto qué va a hacer? De que va a enriquecer ligeramente la mezcla cuando cerramos el acelerador, y esto es para evitar las explosiones. Este diafragma, cuando se daña, es el principal responsable de que hayan explosiones al momento de desacelerar. Entonces hay que estar verificando el diafragmita, que no esté fisurada o partida la tapita, la manguera que no esté dañada, y eventualmente que los conductos del múltiple de admisión no tengan ninguna obstrucción. Y ya saben, el o-rincito, esto ya es para tema de hermeticidad del funcionamiento normal de la motocicleta. Todos estos elementos y empaquecitos son muy importantes. Entonces instalamos la valvulita de aire, instalamos el resortico. Aquí en la instalación hay que tener un especial cuidado que el diafragma no se vaya a dañar con la base del carburador ni la base de la tapita. Y vamos a ajustar. ¿Listo? Instalamos la manguerita de presión atmosférica. Precauciones a la hora de instalar el difusor. Recordemos que la parte cónica va hacia adentro, no esta parte, sino la parte cónica, que es la que trabaja con la agujita. La instalamos, la empujamos con el boquerel de medias y vemos ahí cómo está saliendo. Instalamos el boquerel de mínimas, el del circuito de altas. Vamos a darle un ajuste independiente
acá boquerel. Esto es ligeramente, que no quede suelto, pero tampoco muy ajustado porque podemos dañar las bases del carburador. Mucha precaución con eso. Y siempre, siempre usando un destornillador que tenga la punta en muy buen estado. Y ya saben, el carburador fijo. Pasamos la aguja del flotador, el flotadorcito, el pin. Recordemos que acá tenemos la estría de nuestro carburador. Ahora vamos a hacer una operación muy importante, que es verificar el nivel del flotador. ¿Y cómo se hace? Para eso usamos este calibrador de alturas. Se pasa de esta forma, alineada con el carburador, y se calibra ahí. En este caso no se hace así a 90 grados, sino se hace el flotador así en descanso. Entonces ahí donde se pasa la herramienta y se calibra. En este caso ahí está a nivel. Y aquí vemos que tiene 15.5, podría ser 15 milímetros. Y nuestro manual indica que el nivel debe ser de 15.5 más o menos 5, o sea que puede tener entre 15 y 16 milímetros. Lo que quiere decir de que este está en parámetros. Si se hace necesario hacer el ajuste, podemos doblar esta latica, que es justamente para ajustar y calibrar el nivel. Hay carburadores de que esta latica no es de metal sino plástica. Esos carburadores no se pueden nivelar. Cuando están fuera de reglaje es necesario cambiar la base del punzón y el punzón. Y si la base no viene como repuesto, hay que cambiar el carburador completo. Listo, terminamos de ensamblar, siempre asegurándonos de que no se pisen los empaques con los bordes del carburador. Instalamos el tornillito de aire. Media, 1,5, 2 y 1/4, que era lo que tenía. Igual cuando hagamos el ensamble vamos a hacer el reglaje correcto. Pero esa regulación a nuestro tornillito de aire, ese ajuste y reglaje lo vamos a hacer en el video final de la sincronización, que cuando esté el video se lo voy a dejar en el primer comentario, porque toca con el motor encendido. Instalamos la agujita del diafragma, el topecito, verificamos que quede bien centradito. Y ya está. Recordemos que acá en esta parte entra el vacío que va a ser succionado en el momento que hagamos la aceleración. Igual en el próximo video les voy a hablar más a profundidad de funcionalidades del carburador. La única precaución real que debemos tener acá en el momento de la instalación es que la tapita no nos vaya a dañar el selle para la hermeticidad de nuestro diafragma. Instalamos el resortico y la tapita. Verificamos que no esté pisado el diafragma. Igual ahí se siente cuando lo estamos ajustando. Lo sostenemos, instalamos la manguerita de nuestra valvulita de aire, listo, y vamos a ajustar. Instalamos el protector del choque, listo. Aquí les voy a mostrar ligeramente cómo es que sube el diafragma cuando hay aire a presión en este lugar. Ahí, como podemos ver, el diafragma sube cuando hay presión de aire en esta parte superior. Listo, ya terminamos el mantenimiento completo a nuestro carburador. Solo nos queda montarlo en la motocicleta, ajustar las vueltas reales con el motor encendido. Este ajuste y reglaje lo vamos a hacer al final de esta miniserie de sincronización. En el siguiente video vamos a hacer un ajuste y reglaje de válvulas.